En la entrevista del cierre tenemos esta noche en Tierra Adentro a Manuel Bernales. Manuel Bernales es un experto nacional e internacional en negociación, prevención de conflictos. Es un hombre que ha recorrido mucho, que además ha estado obviamente también trabajando en el Ministerio de Energía y Minas, en la PCM, etcétera. Y ha sido protagonista además de varias negociaciones de temas sociales muy importantes en el Perú, incluyendo Quellaveco. Buenas noches y bienvenido al programa, Manuel. Gracias, gusto de verte. Gusto de saludarte. Nos vemos desde la pandemia. Sí. Es increíble, pero te veo muy bien. Pero seguimos trabajando, es lo importante. Sí, te veo muy bien. Hay una lámina con la que quiero abrir esta conversación, la lámina 1, que habla de los conflictos socioambientales según actividad. Señor director, si puede mostrarlo para comentarlo con nuestro invitado Manuel Bernales. Aquí está Manuel, mira. Estos los conflictos socioambientales, ¿no? Estamos hablando pues de que efectivamente 86 conflictos sociales involucran empresas mineras, ¿no? Es una cosa preocupante, pero esto no es novedad. No es novedad y siguen con el mismo error. Exacto. ¿Cuál es ese error? Todos sabemos en el Perú, todos sabemos, nadie se llama engaño, que hay una palabra que ahí no existe, que son los conflictos políticos, que tienen actores políticos, operadores políticos y criterios politiqueros. Mientras eso no se explicite de una manera rigurosa, vamos a estar confundiendo Chana con Juana. Un conflicto ambiental también es un conflicto económico, también es un conflicto cultural, también es un conflicto social, solamente que aquí no existe política, no existen ciudadanos, no existen relaciones de poder. Eso para mí es un error sumamente grave, pero vamos al grano. El hecho es que en esa dimensión hay dos cuestiones fundamentales para superar esto. Uno, que lo dicta la razón, no es solamente la experiencia de tantos años de esto, lo dicta la razón, la evidencia. Uno, no se puede dejar de aplicar la ley. La ley es para todos, para el que gobierna, para el gobernado, para la empresa y para las comunidades. Lo que está pactado dentro de la ley debe respetarse. Si eso no se hace, nos va mal adentro y nos va mal afuera. En el CIADI, por ejemplo, que seguimos pagando millonarias cantidades que tú conoces muy bien. En segundo lugar, es importante que el Estado no espere todo de la inversión minera grande, sino que cumpla con su parte. Ahora bien, para poder cumplir su parte, el sistema estatal, 3 niveles de gobierno, no puede seguir utilizando el mismo sistema de contrataciones del Estado porque no funciona. Claro. Mire, un ejemplo. En los años 90 el presupuesto de la República era 35 millones. 35 millones. El próximo año vamos a tener aproximadamente 200.000 millones. ¿Cómo se nos ocurre que vamos a trabajar bien en el Estado con el mismo sistema para distritos? ¿Cuántos son? Más de 1.000 y pico. Provincias, departamentos y los proyectos nacionales, mientras no se destrabe el sistema, no cada proyecto, sino el sistema, el gobierno, el Estado, en sus 3 niveles de gobierno, no va a poner ese elemento fundamental. Pero es el embudo. Es como administrar un supermercado con la contabilidad de una bodega. Así es. No tiene sentido. Ni siquiera con el ábago, que ya nadie sabe que existe. Así es. Pero lo grave de esto, ¿sabes qué es? Que ese sistema facilita la ganancia de los ilegales. Y un aspecto que no se pone sobre la mesa es la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuánto aportan las economías ilegales al circulante interno? Es otro tema que no queremos ver. Así es. Que no queremos integrar. Nos negamos a eso. Lo hablaba el otro día, ¿sabes? Digamos, en un paralelo con José González, que lo has escuchado, nuestro analista internacional. O sea, ¿cómo es posible que el Perú siga dictando normas económicas ignorando que el 75% de su economía es informal? Si fuese el 5% la puedes ignorar, si fuese el 10% la puedes ignorar. Igual, cuando hablamos de economía informal, no basta decir vamos a tirarles bombas. Hay que tratar de que formen parte integral o no es lo que... ¿O coincides o no, perdón, con esta visión? Sí, hay un factor económico ahí que es evidente. Hay una especie de legislativitis en el sector ambiente, en el sector economía y finanzas, en fin, en todos los sectores. Se cree que la varita mágica para resolver problemas es dar más leyes, leyes, leyes tras leyes. El Perú tiene más leyes que ningún país del mundo.
Y por otro lado, ese es un aspecto, sustituir por lo menos parte de ese sistema por los sistemas de los contratos de nueva ingeniería. El único efectivo que se ha hecho en el periodo de Vizcarra, y no lo digo por hablar, por echar flores, sino porque es un hecho, es una evidencia, es el de la inversión para los Juegos Panamericanos. Eso no se aplicó desde el principio y tenemos cosas que no puedo entrar en detalles porque el tiempo nos come, desde Tumbes hasta Tacna, desde Lima con los trenes hasta Loreto. Entonces, si no se sustituye ese sistema, van a seguir ganando los factores de corrupción, de ineficiencia y de economías ilegales, de las chiquitas y de las grandotas, de las que no declaran ante la fiscalía o no quieren declarar y de las otras que se conocen pero ahí siguen actuando. Ahora, el ejemplo más patético es lo que ha ocurrido hace poco en el sur de la costa. Esta matanza entre, no contra, sino entre mineros, que hay que precisar las cosas. Y entonces, destrabar proyectos en Lima para el 30% de la producción, para un valor agregado de la producción grande. ¿Cuántos sistemas de transporte público masivo tiene Santiago, que tiene la mitad de población que Lima? No voy a comparar con México, solamente con Santiago de Chile o con Buenos Aires. Acá no llegamos a 3 a las justas y no tenemos ninguna garantía de que estas inversiones continúen. Pero Manuel, ¿se puede llevar adelante todo lo que tú dices, en lo que coincidimos, teniendo una empleocracia del más bajo nivel, como parece estar evidenciando? No, evidentemente que no. Miren, esta mañana yo hablaba con el embajador del Perú en Washington, en un programa, hemos estado conversando más de 1 hora, y él daba algunos datos concretos que, si quieres, puedo añadir a lo que dijo José. Y es, por ejemplo, el hecho de que antes de la cumbre el Perú ya había negociado con el Departamento de Estado en los Estados Unidos que no se aplicaran esas penalidades que luego se han extendido urbi et orbi para todo el mundo, ¿verdad? Pero ese es un factor importante. Pero si en lo interno no damos este dinamismo, ¿quién va a aprovechar estas inversiones que se han anunciado y que José González ha mencionado muy bien? Nadie las va a aprovechar, van a pasar, el tren va a ir por otro lado. Y por otra parte, es indispensable que, así como por lo menos en el sector relaciones exteriores se ha mantenido cierto respeto fundamental por la carrera pública, eso mismo ocurre en otras partes. No hay que ser genio para darse cuenta de eso. Si se designan personas inapropiadas que tienen títulos de azángaro o de ciertas universidades para cumplir formalidades, y además se niega eso y van rotando. Lo peor es que siguen la vieja norma de la burocracia. Suben, bajan, entran y salen y todos rotan. Eso no puede ser. Eso es un elemento fundamental para que esta economía, que hoy descansa básicamente en los impuestos que pagan las grandes empresas mineras y las exportaciones, y los peruanos que pagamos hartos impuestos indirectos, por ejemplo, los impuestos en la gasolina, que sigue siendo el chanchito, ¿verdad? Así es. Eso se ha superado por otras fuentes. Ustedes lo dijeron hace un momento. No se puede vivir de extender subsidios, porque si no hay una realimentación del fisco, esto no dura. Y en segundo lugar, porque ni siquiera en los regímenes dictatoriales como China han mantenido ese tipo de criterios. Sí, China es un sistema capitalista con, es como la gravedad, compartido. De arriba abajo, no es de abajo hacia arriba. O sea, Así hay cosas que ninguna ideología puede cambiar. Esa es una cuestión fundamental. Y esto está ligado a una gestión geopolítica muy importante que mucha gente descuida. Hoy día, para poder sacar la ventaja de lo que se ha mencionado, y creo que en otro programa lo has conversado, por ejemplo, con Lolo Mayorga, un programa sobre economía, es fundamental que se tenga el criterio central concreto, no de respuestas legales, sino de respuestas en inversiones sostenibles para adaptación y planificación en el cambio climático. Lo que se arregle en las bambas puede, ojalá que no, pero puede ser un disco que nuevamente vuelve a ponerse dentro de poco, porque las nuevas inversiones que hay que hacer en transportes, en energía, en agua, en vivienda, en el sector vivienda, construcción y saneamiento, principalmente en esos, no en todas, principalmente en estos y en salud, si quieres,
no van a poder ser efectivas si no se enfoca el asunto más allá de 6 comunidades versus el Estado que han entrado en tregua. Ahí yo critico a la prensa, me parece que utilizar esa palabra es sumamente ligera, sí, como lo ha señalado hace un momento. Sí, porque entonces estamos en guerra. Esto es una tregua. Entonces, allí es lo que se necesita, es que los proyectos sean bien hechos. Y por cierto que hay algunas fallas, porque concretamente, para no extenderme en este punto, la pregunta es, ¿hay alguna evaluación ambiental estratégica realizada en todos estos años en el departamento de Apurímac? ¿Y quién la ha hecho? Yo no la conozco. Lo que se ha hecho son evaluaciones de proyectos, pero para arreglar de manera duradera toda esa gran región del sur o en el nororiente, que es otro tema que estamos trabajando, un grupo de particulares, académicos, políticos y profesores de universidades, se necesita un criterio de conjunto, palabra multimodal para transporte. El Ministerio de Transporte no puede ser un ministerio de los transportistas de Lima pues, y de los transportistas terrestres, sino que tiene que tener un criterio multimodal. Pero arreglar el sistema de inversiones del Estado de los principales sectores que tienen el mayor porcentaje del presupuesto público, que va a rondar más de 200.000 millones. No me tiempo, pero me quiero quedar, Manuel, con tu primera reflexión. El tema político no deberemos tenerle miedo, tenemos que incorporarlo a la lectura del tema social y ambiental, si no estamos separando una de las 4 patas de la mesa. Muchas gracias por haber estado con nosotros.